Y vamos a pedirle ayuda a un gran analista político que suele, bueno, tener como una agudeza mayor todavía para ver qué está pasando en la Argentina, para que nos ayude a ver dónde estamos y sobre todo para ver cuánto de lo que están planteando como, bueno, las bases de este segundo mandato, así nos lo están presentando, son realizables, ¿no? ¿Cuánto hay detrás del caso Chiquitapia? ¿Para qué ahora? Bueno, vamos a hablar con Lucas Romero, él es analista político, como les decía, es director de Sinopsis Consultores y bueno, tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo te va, Lucas? Buenas tardes, buen diciembre. Buenas tardes, Adriana, ¿cómo andan ustedes? Gracias por llamar. Todo bien. Bueno, escuchábamos recién a la Rosalía, ¿cuántas perlitas hay como para empezar a imaginar el collar de perlas del 2026 hoy por hoy? ¿Qué estás viendo? Bueno, vamos a iniciar el próximo 10 de diciembre la segunda mitad de este ciclo, un ciclo que al comienzo nos ofrecía mucha incertidumbre, no solo por el desafío económico que tenía que encarar este presidente, sino por las condiciones políticas en las que lo tenía que encarar. Y creo que esta primera etapa, estos primeros 2 años de mandato que estamos terminando, fueron 2 años de mucha fragilidad política, de un presidente que llega al poder sorpresivamente, sin tener una representación parlamentaria que le permita márgenes decisionales razonables para enfrentar el desafío económico, que tenía que producir padecimientos para corregir los desequilibrios de la economía. Y la Sí. verdad es que esta etapa iba a finalizar con el resultado electoral de la elección de medio término, que era una instancia que tenía que sortear con éxito este presidente, si es Y que eso quería pasó. transmitir, efectivamente, si es que quería transmitir que el proceso político era sustentable, y eso efectivamente pasó. Así que yo digo, viene una etapa menos desafiante desde lo económico y menos desafiante desde lo político, pero no exento de riesgos. El gobierno ¿Cómo es salió eso? fortalecido de la elección, tiene más margen de acción, va a tener más margen decisional, va a poder pensar en sacar leyes, algo que no ocurrió en estos primeros 2 años. Fíjate qué curioso, Adriana, Milei es el presidente con la menor productividad legislativa en sus primeros 2 años de gobierno, y este 2025 va a ser el año en la que el Congreso sacó la menor cantidad de leyes, desde 1983, con lo cual te marca un poco lo que ha sido la restricción decisional, llamo yo, que operó sobre este Poder Ejecutivo. Pero digo que no está exento de riesgo porque el desafío económico no se terminó. Y si bien Milei puede Claro. decir la macroeconomía está más ordenada de lo que yo la recibí, la verdad es que lo que vale para la gente, que es cómo esa macroeconomía se trasluce a su metro cuadrado, si mejora su nivel de ingresos, si mejora Y la eso calidad del sí, y eso empleo. sigue siendo una gran deuda pendiente. Básicamente, viste, uno ve, no sé, los cuadros que con tanto profesionalismo nos acerca siempre Oliveto, y bueno, en la clase media desapareció, o sea, sin vueltas. Exactamente, a ese punto iba porque ahí está pasando algo que hay que tener, digamos, en claro para entender cómo leer los datos, porque muchas veces los economistas nos muestran que el salario real se fue recuperando después del golpe que sufrió al comienzo de esta etapa, pero la verdad es que uno tiene que analizar cómo cambió la composición de los gastos en los hogares. Los gastos en los hogares subieron mucho los costos fijos porque hubo un acomodamiento de precios relativos, es decir, subieron el precio de los servicios, subió el precio del transporte, subió el precio del alquiler. Son todos los gastos fijos que uno tiene que pagar Claro. y eso le come mucho más de sus ingresos, con lo cual, si bien se recuperaron heterogéneamente, pero se fueron recuperando los salarios, desde el punto de vista del ingreso disponible, de cuánta plata yo tengo para poder comprar bienes y poder Sí. efectivamente poder disfrutar de mi ingreso, bueno, eso se ha visto reducido y todavía no está recuperado respecto de lo que eran los niveles previos al inicio de este ciclo. Entonces, hay una sensación, y esto es lo que probablemente permanentemente comenta Guillermo Oliveto y también vemos nosotros en nuestros indicadores de opinión pública, hay una sensación de que la sociedad no percibe todavía los beneficios del orden macroeconómico en su calidad de vida. Sin Y embargo, lo después, votó. Eso es lo loco, ¿no? Sin embargo, bueno, votó. ahí hay un punto interesante y también creo que amerita un poco una reflexión, porque pues es que la teoría política, Adriana, cuando habla de la decisión del voto, habla de preferencia, que me parece que es una mejor formulación para entender que cuando uno va a votar, Claro. uno elige.
y elige entre las opciones que tiene disponible. Entonces, el primer punto para entender por qué la gente revalidó el apoyo, o por qué la mayoría revalidó el apoyo hacia este oficialismo, bueno, porque dentro de lo que se le ofrecía como alternativo no había nada que entusiasme, sobre todo porque la principal alternativa opositora, que sigue siendo el peronismo, todavía tiene esa dificultad de ofrecer caras que están más ancladas en el pasado que en el futuro, que parecen ser más los responsables de lo que la sociedad argentina quiso cambiar en 2023, que nuevas figuras que puedan despertar entusiasmo y expectativa hacia el futuro. Entonces, probablemente eso jugó en buena medida para conseguir, pero también, y vale la pena remarcarlo, el gobierno ofreció algo a la sociedad argentina en términos de decir, bueno, algo está mejorando respecto de lo que recibimos, y ahí aparecen algunos indicadores más macroeconómicos, pero particularmente el tema de la inflación, que fue un factor... Básicamente, inflación y calle, ¿no? Porque es verdad que el tema de los piquetes, aunque todavía tenemos el foco de la inseguridad en veremos, bueno, pero el tema de los piquetes aportó a una clase media que, bueno, dirá, bajaron mis posibilidades de vivir mejor, de tener un mejor ingreso, para pasarla bien, etcétera, pero por lo menos, no sé, puedo circular, por lo menos la promesa de terminar con los piquetes se cumplió, lo de la inseguridad te la debo, expectativas renuevo. Bueno, yo creo que algo de eso hay, sobre todo porque, insisto, uno mira la inflación y es muy difícil discutir que la inflación no ha bajado. Es cierto que eso no se percibe nítidamente en el bolsillo, pero el indicador o el índice de inflación ha mostrado un descenso y eso puede haber contribuido, bueno, a que la gente entienda que el rumbo es el correcto, pero que todavía falta que se produzcan, digamos, las consecuencias deseadas para la gente, que es que Total. Su calidad de vida mejore. De hecho, Lucas, sí. Sí, no, me pongo ansiosa porque quiero llevarte también para la política, porque bueno, ahí también hay pendientes, está asumiendo ahora un congreso donde va a estar mucho mejor parado el gobierno, con todavía no las conocemos, pero bueno, reformas que son fundacionales en algún término en las relaciones laborales que tienen que venir, en un nuevo mapa impositivo de la Argentina tal vez también, pero que bueno, que no obstante lo pone al gobierno en este dilema de con quién se pelea entonces, ¿no? Yo decía recién, vos tenés un kirchnerismo, bueno, en vías de extinción, con todas sus crisis, un peronismo con todas sus crisis, y con los gobernadores no te vas a pelear, si los vas a necesitar para que te voten cosas en el Congreso, y ahí aparece el Chiquitapia. Sí, bueno, a ver, en la Argentina, por lo menos desde el 2023 para acá, no tenemos una única oposición. Hay, esencialmente, uno podría identificar dos grandes agrupamientos opositores, ¿no? La oposición peronista, que ha sido una oposición más obstruccionista, con poca predisposición de colaboración o de diálogo, y después tenés lo que yo llamo la oposición no peronista, no mileísta. Es decir, aquellos que no son peronistas, que incluso venían confrontando contra el peronismo, pero que no ganaron en 2023, particularmente estoy haciendo referencia a todos los actores que integraron esa coalición de Juntos por el Cambio. Esa composición en la escena opositora sigue estando, y eso hace que la oposición esté fragmentada, que el gobierno encuentre actores de la oposición con los cuales puede dialogar y otros con los que va a confrontar, y obviamente que el gobierno intenta producir una mayor fragmentación opositora, porque eso naturalmente mejora las posibilidades para que desde la oposición no impongan decisiones, no obturen la posibilidad de que el gobierno pueda controlar el proceso político. En ese contexto emergen temas de la coyuntura, y yo creo que acá, la verdad, si tengo que emitir una opinión, yo no creo que no hay estrategia del gobierno en poner el tema Tapia sobre la agenda, sino que hay un intento de aprovechamiento del gobierno de que ese tema ha surgido y ha emergido en la agenda pública, porque no fue el gobierno el que empujó a Tapia a que decidiera o se decidiera en el marco de la AFA esta extraña e insólita decisión de otorgarle a Rosario Central un título administrativo ex post de reconocimiento, pero título al fin,
sin ninguna discusión en el seno de la AFA, que fue lo que disparó una polémica. Esa polémica tuvo derivaciones que tuvieron que ver con el enfrentamiento de Tapia con Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes, que ha sido un dirigente que ha venido confrontando con Tapia. Sí, sí. Y eso le Y dio marco ahí se general empezó a tirar del hilo rojo, se empezó a tirar del hilo rojo y apareció todo un entramado del que veníamos hablando con los fondos de la discapacidad, pero ya dejamos de hablar de esos protagonistas del primer momento y pasamos a hablar del entorno Tapia. Ya no hablamos de Calvete, sino del entorno de Tapia. Bueno, por eso digo, emerge el problema en la agenda pública y emerge fundamentalmente porque hay un sustrato de fondo, que es el malestar de los hinchas. Muchos hinchas del fútbol argentino que venían acumulando enojos y disgustos con el modo en que Claudio Tapia venía organizando el fútbol argentino y conduciéndolo desde la AFA. Bueno, el gobierno se monta sobre ese conflicto y hay muchas razones por las cuales se puede montar. Primero, para representar ese enojo de los hinchas. Segundo, porque Tapia ha sido un actor que ha tenido involucramiento en la escena política, en sus vínculos con actores políticos. Estoy particularmente hablando, acaba de firmar un convenio con Axel Kicillof para, digamos, poner en funcionamiento el Estadio Único y ponerlo a disposición de las elecciones, y obviamente hay ahí una lectura política, y había sido y es un hombre que viene del riñón de Moyano, ¿no? Digo, que viene del riñón de Moyano, que tiene mucho vínculo con el peronismo, mucho vínculo con intendentes peronistas de Gran Buenos Aires. Bueno, el gobierno lo elige como contradictor porque cree que hay una oportunidad en función de este malestar de los hinchas. Obviamente que esto también ayuda a correr otros temas corrosivos para el gobierno de la agenda, como puede ser todo este escándalo que había surgido en derredor de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es un tema que viene teniendo derivaciones muy complejas para el gobierno, porque vale la pena remarcarlo, la principal preocupación ciudadana en nuestro estudio nacional de noviembre, el último, es la desocupación, y es un problema que creo que vino para atender de parte del gobierno, pero la segunda es la corrupción, y este es un gobierno que ya ha tenido bastantes episodios de casos de involucramiento de funcionarios de este gobierno en actos de corrupción, entonces que están siendo investigados por la justicia. Bueno, son dos temas que creo que van a marcar un poco la temperatura de esta segunda mitad de mandato. Cómo el gobierno termina de resolver los desafíos económicos y cómo el gobierno administra esta cuestión de funcionarios o sospechas de corrupción en este gobierno y ya no en gobiernos pasados, ¿no? Total, me parece que esto que decís es así, que son las demandas de la gente para lo que sigue. Vamos a ver si las puede satisfacer, si los propios incluso problemas internos, ¿no?, del gobierno, bueno, no les complican la cosa. Digo, ¿cómo ves la convivencia de Santiago Caputo y Karina? Finalmente Santiago Caputo, digo, ya está totalmente corrido del primer plano, no es así, Karina va por todo, ya arregló con la CIDE, ya digo, ¿realmente se elige hoy como la gran dama del gobierno y por arriba del resto de los ministros? Sí, absolutamente es así, y es interesante porque en la previa electoral, cuando el gobierno creía que podía enfrentar una derrota, Milei mostró gestos de apertura, de diálogo, convocó a Macri, hablaba de la posibilidad de buscar alianzas más amplias que le den sustento político a este ciclo. Bueno, nada de eso ocurrió porque el resultado fue triunfo, y fue un triunfo indiscutible del gobierno, y eso produjo la reacción contraria, un gobierno que se encerró a sí mismo o se encerró hacia sí mismo, produjo renovaciones del gabinete, todas que surgen del seno del propio gobierno, es decir, no hubo incorporaciones, salvo el extraño caso de Diego Santilli. Y digo extraño porque parece una incorporación extrapartidaria, pero no es una incorporación que es producto de un acuerdo partidario. Y en ese marco, en esa reorganización del gobierno y del equipo de gobierno y del gabinete, bueno, se produjo un encumbramiento de Karina Milei, que es la que logra tener control absoluto dentro del gabinete. Se termina de desarmar esa tensión entre Karina Milei y Santiago Caputo. Santiago Caputo queda limitado limitado en su capacidad de intervención, y queda Karina Milei como la principal ordenadora del equipo interno. Probablemente esto sea así para toda la segunda mitad de mandato. Milei
no suele involucrarse en la conducción del equipo de gobierno. Esa tarea se le ha delegado, sobre todo la política, a Karina Milei. Y bueno, y esto la pone a Karina Milei en un rol mucho más relevante del que tuvo en la primera mitad de mandato, así que veremos cómo se desarrolla todo esto, porque uno imagina que estos cambios están hechos en pos de lograr un funcionamiento más armónico, cosa que no se vio durante la primera mitad de mandato, ¿no? No, totalmente, digo, ¿no? En algún momento las sospechas sobre Karina Milei complicaron al gobierno, así que ella esté empoderada por el resultado electoral no quita que pueda aparecer algún cisne y la pueda volver a poner en juego. Bueno, Lucas, como siempre, muchísimas gracias, muy claro todo, muy interesante. Esperemos hablar otra vez antes de fin de año. Ya viste que ya empezamos con los saluditos, pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este 2025 y estar siempre disponible para que podamos ver mejor lo que pasa en nuestro país. Por favor, Adriana, es un placer y bueno, seguiremos hablando durante todo el 2026. Un abrazo grande. Un beso grande. Lucas Romero, sí, analista político, súper interesante todo lo que nos dijo, espero que hayan tomado nota como yo.